Bueno, buenos días para todos y para todas las presentes. Damos en este momento inicio a la mesa redonda Investigaciones en curso apoyadas en el enfoque radical e inclusivo de la pedagogía y de la didáctica, agradeciendo la participación que nos abre Redipe en su segundo Congreso Internacional de Pedagogía CIPED, que se está realizando desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre del 2022. Esta mesa, muy especial, tiene como interventores a Bianca Serrano Manzano, quien hará su participación compartiéndonos un poco de la investigación que se viene realizando en pedagogía prenatal. Asimismo, tenemos a Andrés Chulde Ruano, quien nos compartirá información a partir de la investigación que se viene realizando sobre la educación para la universalidad. Asimismo, el profesor Carlos Roberto Savi nos compartirá información sobre la inclusión del enfoque radical e inclusivo en el currículo. Por último, tenemos a nuestro compañero y maestro Pablo Rodríguez Herrero, quien nos dará información y ampliación sobre su investigación desde la pedagogía de la muerte. En este orden, daremos entonces inicio a la mesa y agradecemos a todas y a todas que las dudas e inquietudes que tengan la puedan dejar por el chat luego de que se haga la intervención de cada uno de los participantes en la mesa para poder generar una discusión o una aclaración ante alguna cuestión que tengan ustedes a partir de vuestra intervención. De esta manera entonces le damos apertura e iniciamos con Bianca Serrano, que amablemente ya podrá iniciar cuando lo desee. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sebastián. Y bueno, pues buenos días o buenas tardes, depende de donde nos estén escuchando a todos y a todas. Y bueno, pues en primer lugar agradecer a Julio César Arboleda y a Redipe por haberme invitado a participar en este congreso. Y bueno, agradecer también a nuestro querido Sebastián Franco por coordinar esta mesa y habernos invitado también en torno a este tema que, bueno, que nos une un poco a todos los que estamos aquí y espero que las personas que nos estén escuchando, pues que también les pueda quedar un poco más claro y puedan acercarse a estos temas de investigación radicales e inclusivos que, bueno, pues de la mano del profesor Agustín de la Herrán de la Universidad Autónoma de Madrid venimos trabajando hace unos años y yo concretamente les vengo a hablar de un tema en el que colaboro y es el de pedagogía prenatal. Así que, bueno, para explicaros un poquito más voy a compartir un PowerPoint y bueno, creo que durante 10 minutos estaré hablando de este tema. Luego tendré que salir, pero si cualquier persona quisiera que habláramos, dejaré mi email porque no podré estar hasta el final y no sé si habrá dudas o preguntas. Así que, bueno, pues voy a compartir por aquí el PowerPoint. Vale. Muy bien. ¿Se ve, no, Sebas? Lo vemos. Muy bien, gracias, Bianca. Muy bien. Bueno, pues entonces, como os decía, el tema que voy a abordar es el de investigación en pedagogía prenatal y, bueno, desde este enfoque radical e inclusivo de la pedagogía y la didáctica. Y, bueno, pues he pensado en distribuir este ratito de comunicar en torno a 3 preguntas. Quizá 3 preguntas que creo que es importante clarificar y que nos puede ayudar a entender un poco más qué estamos haciendo acerca de este tema. Uno, pues explicar qué es la pedagogía prenatal y conceptualizarla, acercarla un poquito más a todas aquellas personas que no conozcan. 2, explicar por qué la pedagogía prenatal es un reto radical y el impacto social y personal grande que puede tener. Y 3, hablar de esta línea de investigación, de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho y de lo que, bueno, podremos hacer. Así que, en primer lugar,
situar, ¿verdad? Situar la pedagogía prenatal y la situamos en la disciplina científica que es la pedagogía, porque, bueno, seguramente habrán escuchado acerca de programas en educación prenatal o herramientas en educación prenatal. Muchas veces estos programas, estas herramientas han sido tratadas desde la psicología principalmente o desde las ciencias de la salud. El objetivo que tenemos desde esta investigación que llevamos a cabo es el de situar estos programas, estas acciones, estas herramientas en la disciplina científica que es la pedagogía, ¿no? Entonces, bueno, diríamos que la pedagogía prenatal es esa parte de la pedagogía que estudia la educación prenatal, ¿sí? Así que, ¿cómo entendemos la educación prenatal, ¿no? Partiendo desde esta disciplina científica que es la pedagogía. Bueno, pues la entendemos como esa parte de la educación, ¿sí? Preocupada y que va a buscar atender en cómo educar y acompañar a las personas, a la sociedad, en este periodo vital, este periodo que entendemos que es la etapa prenatal y que ahora pasaré a explicar un poquito más en detalle, ¿no? ¿Qué momentos concurren en torno a esta etapa? Así que, bueno, educación prenatal entendemos que no solo se refiere a educar a un bebé, ¿no? O a estimular a un bebé o al desarrollo prenatal, sino que su comprensión va más allá. Incluye educar a la familia, a la sociedad, a las personas en este momento de la vida. En este momento de la vida y este periodo vital en el que, bueno, tantas y tantas evidencias nos están mostrando las consecuencias y el impacto que tiene esta etapa en nuestro desarrollo personal, ¿no? Y en otras etapas futuras. Así que, bueno, nos parece importante partir de esta clarificación, de entender dónde estamos, que nos situamos en la disciplina de la pedagogía y qué es y qué no es la educación prenatal. Entendemos que incorporar la pedagogía a esta etapa de la vida es una innovación epistemológica, porque hasta ahora ha sido tratada sobre todo por otras ciencias, ¿no? Por la neurociencia, la psicología, la biología, la medicina. Y bueno, nos gusta incorporar una mirada que trae Leonor Luces, que dice que en torno a la etapa prenatal podíamos encontrar ciencias del inicio de la vida. Nos podríamos encontrar en torno a un estudio interdisciplinar de esta etapa. Y bueno, esto es por lo que nosotros hacia dónde vamos, ¿no? Y lo que nos motiva para encontrarnos con estas otras ciencias. La pedagogía prenatal, por otro lado, tendría en cuenta 4 pilares o momentos educativos. Sí, nos parece importante situar la etapa porque hay un poco de confusión en torno a qué momento evolutivo estamos mirando. Y estamos mirando 4 pilares o 4 momentos que conforman esta etapa prenatal, ¿no? Y uno principal es la adolescencia. La adolescencia entendida como esta etapa en la que cada persona, ¿no? Se va a encontrar con la sexualidad, en el encuentro con el otro y donde empezamos a realizarnos muchas preguntas y en las que nos parece muy importante orientar a los jóvenes en este camino hacia ser futuros padres, ¿no? Padres y madres más conscientes. Un segundo momento sería cuando la pareja se ha encontrado, ¿no? y quizá están en un diálogo, en ese deseo o en esa idea de querer ser padres, y ahí hablamos de preconcepción, donde nos parece también muy importante educar y acompañar. Un tercer momento sería la concepción y un cuarto es la gestación, ¿no? Los 9 meses de embarazo. La pedagogía prenatal va a mirar estos 4 hitos. Posteriormente estamos dialogando y hablando acerca de pedagogía perinatal, que miraría el momento del parto, y pedagogía postnatal, que miraría bueno, los meses siguientes al parto hasta casi los 3 años, ¿no? Porque todos estos momentos en realidad no son momentos aislados, sino que son un continuum en el desarrollo del ser humano y que unos y otros influyen mutuamente. Pero sí queremos decir que la pedagogía prenatal miraría
y estudiaría estos 4 momentos y cómo acompañar a las personas en estos 4 hitos, ¿no? En estas 4 transiciones. Y además con mucha investigación que hay en la actualidad avalando de cómo en la adolescencia se va a ir formando ya parte del fenotipo que luego va a tener un bebé cuando nazca, ¿no? En torno a las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes. Así que, bueno, con esta primera parte situaríamos la pedagogía prenatal y ahora me gustaría explicar por qué la pedagogía prenatal es un reto radical. Y bueno, decimos que es un reto radical porque dentro del enfoque radical inclusivo formaría parte de estos temas radicales. ¿Y qué entendemos o qué entiende el profesor de la RAN por temas radicales? Bueno, pues se refiere a aquellos temas que no son demandados por la sociedad, pero que sin embargo son claves para nuestra educación, para nuestra formación, para nuestra evolución personal y social. Son temas perennes, son temas universales y, bueno, temas que actualmente no forman parte de la normalidad educativa. Así que, bueno, por ello consideramos que hablar de pedagogía prenatal es un reto radical porque no es un tema que ha sido tradicionalmente mirado por la pedagogía, aunque sí en los estudios o en los antecedentes que hemos situado de la pedagogía prenatal hemos encontrado que autores como Comenio, como Rousseau, como otros miran este momento de la vida y hablan en sus tratados sobre las implicaciones que tiene acompañar a los padres y a las madres para una gestación y una concepción más consciente en el desarrollo del ser. Así que, bueno, sí que existen antecedentes, pero que actualmente son temas que se han olvidado. Este es el reto radical que propone el profesor de la RAN y, como os decía, son temas que tienen un impacto social muy profundo, ¿no? En la evolución de las comunidades y de las personas. Y en el caso de la pedagogía prenatal, lo cierto es que está lo suficientemente evidenciado, ¿verdad? Hay algunos autores como Prescott en su manual o en su investigación sobre el origen del amor y la violencia, donde investiga acerca de cómo aquellas culturas que cuidan el ambiente prenatal acompañan a los padres y a las madres a través de ritos, de paso, y dan importancia a la vida intrauterina como el primer hábitat del ser humano. En etapas posteriores, es decir, en la infancia, la adolescencia y en el momento adulto, encontramos personas con un fenotipo cerebral más integrativo y esto ayudaría a crear comunidades con mayores cuotas de salud, de paz y de bienestar social. Por el contrario, aquellas sociedades donde se olvida el cuidado de la etapa prenatal, las madres gestantes están muy expuestas a ambientes estresantes, no se cuida el vínculo entre la mamá, el bebé, la familia y la comunidad, lo que encontramos son personas que en sus posteriores etapas van desarrollando fenotipos cerebrales más disociativos, donde encontramos o se pueden encontrar algunos trastornos, algunas dificultades. Es decir, allí lo que identificó Prescott es que la sociedad va derivando hacia una tendencia más enferma y con mayores cotas de violencia. Esto está, desde las teorías del apego de Bowling y Ainsworth, esto está suficientemente avalado en que, en función de cómo sean estos primeros momentos nuestros en nuestro primer hábitat, en el útero materno, iremos desarrollando dos tipos de apego. Iremos hacia un apego más seguro, que nos permitirá ir desarrollando partes más sanas de nuestra personalidad, ser personas más conectadas, con mejores hábitos de regulación, o ir hacia hábitos más inseguros o desorganizados, ¿no? Que esto lo que nos va a llevar es a estar en estados mayores de supervivencia, a estados mayores de desconexión y de aislamiento social. Así que, bueno, en palabras de Carmen Carballo, de nuestra querida Carmen Carballo, lo que viene avalando la pedagogía prenatal y este reto radical es que si queremos conseguir verdaderamente una paz durable en el mundo, tenemos que empezar educando en ella desde el vientre materno. Esta es nuestra primera escuela. Y esto lo decía también Thomas Berney, ¿no? De los primeros investigadores sobre el desarrollo intrauterino.
Así que bueno, ya para pasar a una última parte, pues hablar de dónde o de qué investigaciones pueden derivar de este ámbito de la pedagogía prenatal y desde qué, bueno, cuáles son algunos referentes o algunos elementos importantes. Uno es entender que el ser uterino es un educando comunicativo y social, ¿sí? Esto nos parece una innovación porque, bueno, pues no viene siendo nombrado así desde ninguna disciplina. Lo que sí sabemos es que la psicobiología nos demuestra de que desde los primeros momentos, desde la concepción, desde que se empieza a gestar un ser, esta persona comienza a realizar aprendizajes en el útero, es un emisor y receptor de respuestas, por tanto, es comunicativo y además es un participante activo en el proceso de preparación para su nacimiento, en esa constante comunicación con su madre. Desde modelos ecológicos sistémicos, entenderíamos, por tanto, que en el momento que se concibe un ser humano, entra a formar parte de diferentes sistemas, ¿no? De un microsistema formado por la mamá, la familia, el útero materno, por un mesosistema formado por la familia extensa. En el momento que llega, que se concibe una persona, entran los abuelos también, ¿no? Dejan de ser padres a ser abuelos, entran otros miembros de la familia. También el trabajo, la comunidad, ¿no? Está implicada en esta bienvenida. Y por último, la cultura, el sistema económico y político y los marcos legislativos que tanto tienen que decir en el acompañamiento a esta etapa de la vida. Bueno, creo que voy un poco pasada de tiempo, entonces voy a avanzar por aquí un poquito más. ¿Qué líneas de investigación creemos que se pueden desarrollar en investigación y en pedagogía prenatal? Bueno, pues principalmente estas, ¿no? Hablar de desarrollar teoría de la educación prenatal, investigar, indagar sobre políticas educativas supranacionales, nacionales, institucionales que apoyen este momento de la vida, revisar y seguir realizando estos antecedentes en historia de la educación prenatal, apostar por una didáctica prenatal, trabajar por esta cultura y participación de la sociedad en el inicio de la vida, investigar sobre cómo la familia y la educación acompañan y cómo podemos acompañarles desde los ámbitos formativos en la etapa prenatal y, por supuesto, toda una línea de acción tutorial y de orientación para los centros de secundaria en pedagogía y en educación prenatal. Bueno, pues estamos en estas bases trabajando, sí, y aquí les dejo algunos de los productos, de las innovaciones, de los resultados que hemos ido alcanzando. El libro de educación prenatal que está a disposición de todos online, el primer Congreso Internacional en Pedagogía Prenatal que celebramos online y que también en la página web está y se puede consultar. Un MOOC que hemos diseñado en Pedagogía Prenatal para Todos desde la Universidad Autónoma de Madrid y al que también se puede acceder. Y bueno, tesis doctorales que ya empiezan a salir, una de ellas de Agnese Bosisio en Ecuador, en el que diseña un programa de educación prenatal para el parto y postnatal, pero desde estas bases pedagógicas. Y bueno, pues queda mucho por hacer, pero ya estamos, ¿no? Ya hemos iniciado este camino al que, por supuesto, os invitamos a las personas que nos estéis escuchando a uniros. Y, por último, pues cerrar con unas conclusiones, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estas investigaciones y de este camino que estamos llevando a cabo? Pues, sobre todo, acompañar desde este desconocimiento del que partimos, ¿no? Y de esta ausencia de conciencia hacia mayores estados de lucidez, de conciencia personal y de compromiso social en torno a esta etapa, ¿no? Y sus implicaciones tan importantes en el desarrollo posterior. Y por otro lado, bueno, pues creemos que hablar de pedagogía y etapa prenatal puede apoyar mucho a potenciar los aspectos formativos y preventivos en esta etapa, no solo luego los paliativos o los que tratan ya con las enfermedades que pueden emerger cuando no se han cuidado estos primeros momentos. Así que creemos que la investigación en pedagogía prenatal tiene una triple tarea.
orientadora, educadora e impulsora de programas formativos y educativos que apoyen a las personas, a los futuros padres y madres y a la sociedad en su conjunto para cuidar este momento de la vida. Bueno, pues un poquito rápido, pero sé que esta mesa es así, que contamos con poco tiempo, así que por mi parte nada más, agradecer muchísimo la escucha y la atención y cualquier duda, cualquier consulta, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Bianca, por esta intervención. Sin duda, nos hemos dado un breve paso, tanto informativo, también avanzando hacia la comprensión de la importancia de la pedagogía prenatal dentro de la pedagogía y esas implicaciones, tanto formativas como sociales, que nos has ido mostrando. Con esto damos paso entonces a Andrés Chulderruano, quien nos va a intervenir con la muestra sobre la investigación sobre educación para la universalidad. Andrés, cuando quieras, bienvenido. Buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Te escuchamos bien. Muchas gracias. A ver si me deja un ratito compartir pantalla. Vale, no sé si se ve bien. Perfecto, lo vemos bien. Sí, ¿verdad? Vale, pues en primer lugar, muchísimas gracias por esta amable invitación a participar en este congreso. Muchas gracias, Sebastián, y sobre todo también a Redipe, ¿no? Por haber tenido también en cuenta bueno, estas líneas de investigación y en este caso por esta mesa redonda, ¿no? En la que estamos, que es investigaciones en curso apoyadas en el enfoque radical e inclusivo de la pedagogía y la didáctica. Bueno, mi intención, como ha mencionado anteriormente Sebastián, es hablar un poquito sobre las investigaciones, en este caso que es la educación para la universalidad, ¿no? Que es el tema en cuestión con el que estoy yo trabajando, más específicamente con mi tesis doctoral, ¿no? Mi idea en sí es dialogar un poco de manera general lo que es la educación para la universalidad y establecer y comentar varios avances o varias ideas o algo que en principio pues me gustaría también compartir aquí, ¿no? En este congreso, y yo creo que puede dar pie a un diálogo, ¿no? A establecer un diálogo que yo creo que puede ser interesante. Bien, empezamos. Me gustaría empezar con una breve descripción y una breve contextualización de lo que es la situación actual del mundo, ¿no? A día de hoy, pues realmente tenemos una serie de dificultades que, más que dificultades, yo pienso que son carencias en educación, ¿no? Entonces, en principio, me gustaría destacar 4 de ellas, que luego a partir de ellas me gustaría ir hilando poco a poco, un poco para hacer intervención de lo que es la educación para la universalidad, entendida como una educación específicamente para la humanidad, ¿no? En primer lugar, existe un individualismo generalizado, que esto nos viene en parte por la escasa educación en conciencia, ¿no? Educación en conciencia orientada a una humanidad, a la unidad como seres humanos, como individuos. Y a día de hoy, más concretamente, vivimos quizá en nuestras esferas, ¿no? En nuestra parcialidad, en nuestro ismo, en nuestro nacionalismo, egocentrismo, etc., ¿no? Entonces, quizá ese sería uno de los puntos focos, que es posiblemente lo que se identifica como una dificultad, ¿no? Porque obviamente no es un problema como tal, pero sí que es una dificultad que tiene la educación que no arranca en ese sentido, ¿no? Hace una educación plena, me refiero. Luego, por otra parte, tenemos lo que es una humanidad fragmentada. ¿Esto qué quiere decir? Si nos paramos a pensar a día de hoy, vemos el mundo como fragmentos, ¿no? Es decir, partes de un todo, pero que solo son partes. No hay una concepción como tal de unidad, de humanidad, en ese sentido, ¿no? No se tiene como tal ese sentido de pertenencia a lo que es el ser humano, ¿no? Y eso, en cierto modo, pienso, y también con lo que he ido investigando y con lo que he ido leyendo, pienso que es parte y responsabilidad de la educación, ¿no? Quizá la educación a día de hoy es a día de hoy y a lo largo también de la historia,
es una de las herramientas que puede ayudarnos a tener una educación más plena, ¿no? Luego, un tercer punto sería una falta de autoconocimiento. Esto a día de hoy entendido también como cómo nos percibimos a nivel de individuo, ¿no? Muchas veces yo creo que lo confundimos con el autoanálisis, que el autoanálisis realmente pues, nos identifica como lo que somos de manera pues, más superficial, ¿no? El hecho que trabajamos, de qué sexo somos, de qué equipo de fútbol somos, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es como tal la autopercepción que tenemos nos autoanalizamos y nos vemos muy superficialmente, ¿no? Pero hay una escasa visión de lo que es el autoconocimiento en sí, ¿no? Es decir, cómo nos percibimos de manera intrínseca como individuo, ¿no? Decía Carl Jung, por ejemplo, que yo no soy mi nacionalidad, no soy mi nombre, no soy mi sexo, ni soy ni mi profesión. Existencialmente puede que sí, ¿no? Pero esencialmente lo que tiene que ver con mi individuo como yo no tiene nada que ver eso, ¿no? Es mucho más profundo. Y uno de los caminos que se propone y que desde el enfoque también que, como mencionaba anteriormente la profesora Bianca, es quizá uno de los caminos podría ser en este caso la meditación, ¿no? Y un tercer punto es, educación sin base en la conciencia de humanidad incompleta, que esto en parte va un poquito conectado con el anterior punto, ¿no? Es decir, hay una escasa visión o una escasa sentimiento de unidad relacionado con la conciencia de humanidad, ¿no? Quizá es parte también responsabilidad de una educación completa o muy poco, que ha profundizado mucho, muy poco, ¿no? Claramente. Sí, estableciendo un poquito este breve contexto, me gustaría también contextualizar de dónde viene la educación para universalidad y de dónde viene como tal esta idea, ¿no? Universalidad y humanidad son constructos y en cierta medida son afines, ¿no? Porque la universalidad es el sentimiento, pero la humanidad es la pertenencia como individuo, ¿no? Entonces, esta línea de investigación nace a partir también del enfoque radical inclusivo que el profesor de la RAN, pues en la mesa redonda que estamos hoy en día reunidos también, pues tenemos en común, ¿no? Que es identificar los temas radicales. Como ya se mencionó anteriormente, tampoco quiero dar otra vez la vuelta, pero bueno, lo comento muy brevemente. Enfoque radical no específicamente malinterpretado quizá como el radicalismo, ¿no? Sino más radical de profundo, de raíces, de aquello que no se ve, ¿no? Entonces, lo que es, para identificar este tema radical, y en este caso como es el de educación para universalidad, destacamos 3 puntos que quizá, pues hombre, yo creo que puede ser interesante valorarlos, ¿no? Y es que son fundamentales para la educación y en cierta medida para la evolución humana, pero que no se demandan. Pasa lo mismo que también con independencia de contexto, ¿no? Es decir, es necesario para la formación del individuo, se puede, independientemente del contexto en el que se encuentre, o si está en China, si está en Ecuador, si está en España, etcétera, independientemente del contexto, es necesario para el individuo, se demanda, no. Y si no se demanda, pues también, ¿no? En este caso. Bien, aquí me gustaría compartir uno de los avances y creo que justo también estuvimos dialogando con unos compañeros del grupo quizá y esta idea se surgió un poco para darle forma a lo que es quizá los estratos en los que se ve la educación, ¿no? Muchas veces, la educación y en realidad la sociedad. A mi izquierda tenemos una concepción quizá más de carácter pues, cultural, ¿no? Es decir, nosotros partimos de nuestra monoculturalidad, de nuestra educación desde la cultura en la que hemos nacido, ¿no? Luego, con el paso de la apertura que con el problema, con la globalización, pues hemos ido ampliando, se han ido ampliando pues, fronteras y demás, va surgiendo lo que se denomina como multiculturalidad, ¿no? No identifico educación multicultural, pero sí que hay una multiculturalidad en el mundo. Es decir, más allá de la culturalidad se establecen otros niveles, ¿no? Monoculturalidad, interculturalidad, transculturalidad.
Y uno de los propuestas bueno, que desde esta línea yo pienso que puede ser interesante valorar también, ¿no? Es el hecho de incorporar la universalidad como quizá no como el culmen, pero quizá como la vía que pueda unificar, ¿no? En el segundo bloque, o en la segunda figura, nos vamos más quizá a lo más gubernamental, a lo más como organización, ¿no? Me refiero, ¿no? Muchas veces yo creo que la visión que mencionaba anteriormente, tenemos la visión muy localizada, en lo local, en nuestro pueblo, por ejemplo, en lo autonómico, en lo nacional, en lo internacional, en lo supranacional. Y realmente, pues, estos niveles son importantes porque parte de ellos nos permite identificar lo que es cada cosa, ¿no? O sea, nos permite identificar la propia idiosincrasia de una persona, o sea, de la pertenencia en sí, ¿no? O sea, los orígenes que tiene una persona, ¿no? Y esto puede ir desde local hasta lo supranacional o lo internacional. Entonces, aquí debajo he incorporado unas breves pues identificaciones que he visto, ¿no? que pueden estar interesantes pues, de dialogarlas, ¿no? Hay una visión, por ejemplo, esto ya de cara a lo que es la educación, incorporar la educación global, educación intercultural, educación, o sea, todo este tipo de educaciones se han trabajado y se están trabajando a día de hoy, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto no implica que sea como tal vamos simplemente a trabajar educación multicultural o educación intercultural, ¿no? Esto, por ejemplo, ya en el año 2003, por ejemplo, el Consejo de la Unión Europea ya planteaba, ¿no? Una educación, no una educación, sino que era una competencia que fuese intercultural, porque al ser una Unión Europea, pues ya planteaban el hecho de que vivimos en una comunidad que obviamente es intercultural, tenemos nuestras propias culturas, respetamos nuestras propias culturas, pero también necesitamos entender esa nueva visión, ¿no? De otras culturas que obviamente pues enriquecen y que no tiene por qué ser como una aceptación de lo que no es, o sea, de lo que no es nuestro, o que se entiende por nuestro, ¿no? Luego, hay unas hay unas percepciones también orientadas a lo que es una ciudadanía, ¿no? Muchas veces, no sé si habremos escuchado alguna vez, yo desde luego he estado mirando y, por ejemplo, se habla mucho de ciudadanía mundial, ciudadanía global, ciudadanía intercultural, ciudadanía incluso universal, ¿no? Pero lo que realmente, y lo que también es un poquito el foco de atención en este sentido para esta línea de investigación, es quizá aunar estas líneas, ¿no? Porque si nos fijamos realmente, ciudadanía global o ciudadanía intercultural o ciudadanía mundial, tienen como la intención de ir más allá de lo que es el propio localismo, ¿no? De lo que es lo propio nuestro, pero aún falta como ese impulso, ¿no? Y quizá pues la universalidad, la educación para la universalidad pueda apoyar o pueda impulsar ese pasito, ¿no? En esta gráfica, en esta imagen, sí que me gustaría sobre todo destacar la visión que es un poquito de lo que es lo que se percibe quizá, ¿no? Como para entender un poquito mejor la universalidad, ¿no? ¿Qué es la universalidad? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de lo contrario que es la universalidad, se podría decir que la universalidad se opone a la sola limitación, ¿no? Es decir, la universalidad es una cosa muy específica de un país o de un tipo de visión parcializada, ¿no? De un ismo, que es lo que se denomina nacionalismo, todo este tipo de egocentrismos enfocados, eso es lo que realmente lo toma y no solamente no se queda solo en esa limitación, ¿no? Sino que lo acoge. En el caso, por ejemplo, también no es habría que identificar lo que es pseudo-universal y en este sentido, pues, por ejemplo, hablaríamos sobre la parcialización, ¿no? Que realmente partimos, y esto sobre todo se ve claramente más en el ámbito de las naciones, ¿no? Por ejemplo, en los nacionalismos. Nosotros no somos solamente, pues a nivel, por ejemplo, perteneciente a un país o
que no solamente es chino, es alemán, sino que es chino y además universal, parte de la humanidad, ¿no? Que es lo mismo que no es dual, es decir, o sea, que la dualidad ni siquiera es lo opuesto. O sea, no es como tal que se identifica en una sola cosa, sino que lo acoge, ¿no? El siguiente punto sería lo casi universal, y es que, bueno, aquello con lo que la universidad con frecuencia se confunde, ¿no? Que es lo que anteriormente he mencionado. Los pasos previos, quizá, o lo que es la educación que se queda en la parcialidad desde el para y no hacia la universalidad, es lo que se queda ahí como estancado, ¿no? Y quizá, pues bueno, eso se ve como una pseudo-universalidad, perdón. Luego, lo universal como estado original. Quizá, bueno, lo universal como lo vemos como un estado original de lo que es la humanidad, ¿no? En este sentido. Bueno, y no me quiero alargar mucho más porque, bueno, voy acortando un poquito, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de una visión un tanto panorámica de lo que es antiguos pioneros y sobre todo también su originaria y también un poquito lo que es las entidades supranacionales de la actualidad, ¿no? Hay autores, hay ideas que ya hacían antes de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que todavía no sé como tal, no se consolidaba. O sea, sí que tenía la iniciativa de una educación hacia la humanidad, hacia un entendimiento común, hacia la unidad, pero quizá falta ese impulso a día de hoy, ¿no? Porque a día de hoy realmente tenemos la visión un poco tanto de las entidades supranacionales, ¿no? Un poco más con lo que nos movemos, ¿no? Con lo que nos dicen los informes y demás. En principio, bueno, y ya para sintetizar un poco, la educación para la universalidad o para la evolución de la humanidad es actuar desde la propia parcialidad del sistema de nuestros sismos hacia una evolución más plena, ¿no? Entonces, luego, la universalidad, en este caso, pues también podemos hablar de que no excluye la singularidad, que es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Y en este caso no es que se oponga a la propia idiosincrasia de un país o de una ideología, etcétera, sino que la acogen. Y por último, no se trata como tal de homogeneizar, es decir, lo que es universal es de todos y realmente pues esto que se cuenta también con Sabater, ¿no? Sabater decía que uno de los pánicos quizá más llamativo en este caso, cuando se habla, por ejemplo, de este tipo de cosas, de unificar, es que existe el pánico de homogeneizar, ¿no? Y no se trata realmente de esto, ¿no? Sino que se trata como una concepción mucho más madura, mucho más completa y quizá mucho más plena, ¿no? Y esto que es lo que decíamos, que por ejemplo que la universidad no es patrimonio de ninguna cultura, sino que realmente forma parte de toda ella. Un breve repaso por las leyes, por ejemplo, a nivel España. En el año 2006, con la LOE, la Ley Orgánica de Educación, se empezaba a hablar sobre la ciudadanía mundial. En antiguas leyes solamente se hacía específicamente, al hablar de humano, de la humanidad, se hablaba sobre todo del hecho de los derechos humanos, ¿no? De cómo se podría educar hacia unos derechos humanos. En el caso de 2006, ya empieza en la ley orgánica, ya se habla específicamente de la ciudadanía mundial, ¿no? Obviamente, del respeto de los derechos humanos y de la infancia, y se habla específicamente de lo que es, pues, hacia la ciudadanía mundial, ¿no? En el caso, por ejemplo, ya de 2020 es mucho más llamativo y más curioso porque ya en el propio preámbulo ya no solamente se habla de ciudadanías muy separadas, ¿no? Sino que se habla específicamente de lo que es ya ciudadanos del mundo, ¿no? De lo que es el cosmopolitanismo quizá o de una ciudadanía mundial más enfocada en abrir fronteras, ¿no? En ese sentido, ¿no? E intentar que una educación sea más plena a través de de una educación que esté orientada sobre todo a la ciudadanía mundial y que esté comprometida con los derechos humanos, ¿no? Y nada, finalmente, para ir cerrando ya, porque no me quiero pasar mucho tiempo, me gustaría terminar con esta frase de Habermas,
que más que una frase, que es como es un alegato, ¿no? Que es decir, yo creo que es interesante también valorarlo, este alegato, ¿no? Que decía que es necesario construir una identidad común entre todos los ciudadanos de distintos estados, de tal manera que puedan reconocerse más allá de las fronteras nacionales como miembros de la misma comunidad, incluso comunidad política. Ojo. Y nada, simplemente con eso cerrar esta breve ponencia y agradecer también la amable atención que han tenido, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Pues realmente es un avance hacia la comprensión de la educación para la universalidad y cómo eso implica una madurez para los sistemas educativos y que incidirá también en la sociedad. Muchas gracias. Damos paso entonces al maestro y profesor Carlos Roberto Savi, quien nos dará avances sobre su trabajado y conocido avance sobre la inclusión del enfoque radical e inclusivo en el currículo. Profesor Carlos Roberto, adelante y muchas gracias por la participación. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a participar en esta mesa redonda sobre investigaciones en curso apoyadas en el enfoque radical e inclusivo de la pedagogía y la didáctica dentro de este Congreso Internacional de Pedagogía, da REDIP, segundo CIPET, REDIP. Bueno, solo quiero decirte algunas palabras así, que seré muy breve. No tuve tiempo de organizar una presentación, pero creo que puedo decir y compartir con ustedes algunas ideas. Para todos los que reconocemos en el trabajo del profesor Agustín, uno de los mayores aportes, si no el mejor en la actualidad para la educación, obviamente es muy importante discutir los temas, las variables, contextos, y qué podemos hacer para difundirlo e insertarlo en propuestas educativas concretas, más adecuadamente en sus planes de estudio. El sueño es que algún día el enfoque radical e inclusivo con sus 3 dimensiones se inserte en los planes educativos como una política de gobierno de al menos una gran parte de los países, al menos los republicanos, los democráticos. Esta sería la mejor condición posible e imaginable que se podría lograr. Sin embargo, obviamente hay un largo camino por percorrer y por rastrear. Otro aspecto importante a destacar es que uno de nosotros que conocemos el trabajo del profesor Agustín, cada uno de nosotros que amamos la educación plena y centrada en la conciencia, ponemos en nuestra parte, haciendo de la proposta del enfoque radical e inclusivo avance em todos os sentidos. Cada espaço não é de estranhar que avancemos será importante. De hecho, é muito melhor caminhar em passos firmes e seguros que tentar saltos gigantescos que poderiam causar algum tipo de tropeço. De hecho, los tropiezos sucederam porque es parte de la vida misma, pero
que não nos hacen desvanecermos del gran objetivo de construir um novo e profundo processo pedagógico. Com este fim, será fundamental ampliar nossas ideias, difundir em enfoque radical e inclusivo e criar redes de difusão em todas as partes, já sejam em nossos entornos, em comunidades, em países de todo o mundo, enfim. Entendo e reitero que esta não é uma tarefa fácil, nem sequer simples, pero por lo que requiere que se haga com muitas manos. É uma obra para aqueles que amam a educação em sua essência e que abominam o adoctrinamento em qualquer sentido, porque isso é a antítese da educação. De hecho, o adoctrinamento que vemos está presente incluso em teorias de grandes históricos nomes da educação, incluso a nível global. Não necessito e não deveria citar nomes sobre todo, porque isso não é o caso. Pero trago essa realidade para dar uma dimensão do problema que se está por delante. Pero esto é uma parte integral da constituição mesma do ser humano, que, como ele definiu muito bem, Sócrates, solo sé que não sei nada. E isto é muito mais grave de lo que se estima, pero está muito claro em todo momento quando o ser humano nem sequer tem a capacidade de ver ele todo, ao menos individualmente. O ser humano é assim, defectuoso, limitado, tem imensas dificuldades de comunicar-se e assim sucessivamente. E é em este contexto que se inserta a educação. E é neste mesmo contexto que se inserta o trabalho de difundir e de mostrar a necessidade de um enfoque radical e inclusivo. Hasta a máxima etapa imaginativa que é que se inserte em los currículos educativos como uma terceira dimensão e se constitua como uma política pública de educação. Todos e cada um dos demais avanços serão bem-vindos. Para não ser largo, creio que a essência desta proposição está exposta, assim que creio que posso quedar-me a esta linha minha que ha sido amavelmente oportunizado comigo. Muitas graças a todos, êxito para todos os outros, especialmente para o enfoque radical e inclusivo. Muitas graças. Muchas gracias, profesor Carlos Roberto. Es importante escuchar esas palabras que enmarcan lo que es investigar en el enfoque y desde el enfoque radical, inclusivo de la pedagogía y de la didáctica. Para finalizar, daremos paso a la intervención del maestro Pablo Rodríguez Herrero, que intervendrá frente a la investigación desde la pedagogía de la muerte. En este caso, dándome un
breve momento se realizará la presentación de su intervención. Buenas tardes a los colegas y las colegas presentes en el Congreso de Redipe, que se celebra en noviembre del 2022. Les habla Pablo Rodríguez, soy profesor en el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid y les voy a compartir en estos minutos pues algunas bases de una formación desde la conciencia de muerte para la vida. Desde hace unos años, el equipo de investigación pues hemos desarrollado distintos proyectos. Hubo un primer I+D del 2018 al 2021 y en la actualidad estamos con un segundo proyecto de investigación que tiene como objeto de conocimiento la mejora de la educación y la pedagogía de la muerte. El día de hoy no me voy a detener en describir con más profundidad estos proyectos, sino que vamos a dialogar sobre las bases epistemológicas de la conciencia de muerte y su posible educabilidad. Les voy a compartir una diapositiva. Bien. La muerte en sí puede considerarse un tema radical, pero desde mi punto de vista la muerte no tiene por qué ser a priori pues un objeto que favorezca el conocimiento, que favorezca el crecimiento y por tanto la educación de las personas. Lo hemos visto pues en numerosas ocasiones como pues se ha utilizado la muerte con el propósito de fomentar pues la exclusión, el odio entre personas, con el objetivo de adoctrinar a los demás y por tanto pues aquí no hablaríamos de un tema radical, sino quizá de un enfoque radical en la perspectiva educativa de la conciencia de muerte. La conciencia de muerte puede ir hacia la formación, puede contribuir al desarrollo personal, pero también puede utilizarse para el adoctrinamiento. Aquí vamos a dialogar sobre distintas dimensiones que hemos, que hemos reflexionado, que pueden constituir, quizá haya más dimensiones, aquí hablamos de algunas, que pueden constituir y conceptuar, ayudarnos a comprender el alcance de la conciencia de muerte. Todas estas dimensiones pues, pueden tener una perspectiva educativa que se dirija pues, hacia una mayor apertura y comprensión del amor, hacia una mayor complejidad, hacia una identidad universal, hacia una mirada humanista del mundo y de las relaciones entre las personas, hacia una mayor inclusividad, una trascendencia, hacia una vida pues vivida con mayor conciencia, el desarrollo de los derechos humanos, de la justicia social y una vida más libre. Sin embargo, desde una perspectiva opuesta a la educación, pues estas dimensiones de la conciencia de muerte podrían dar lugar también, como hemos dicho, a lo que no es educación. Es decir, a inflar el ego de personas o instituciones o colectivos, a adoctrinar o a fomentar odio y exclusión en nuestras sociedades. Vamos a hablar un poquito de estas dimensiones potencialmente educativas de la conciencia de muerte y, por tanto, de la pedagogía de la muerte. Una dimensión sería la dimensión dialógica. Es la dimensión
de la muerte que nos permite, desde la conciencia de ella, pues identificarnos y reconocernos con los demás. La conciencia de muerte es un lugar de encuentro con el otro, que traspasa culturas, que traspasa características o condiciones personales, permite construir nuestra identidad. La conciencia de muerte puede tener también una dimensión antropológica. Podemos sentirnos parte de la evolución humana, podemos sentir nuestra debilidad, podemos sentirnos parte de la humanidad. Habría una dimensión conceptual que desde la apertura pues puede dar lugar a numerosos conceptos de muerte. Uno de ellos, y la más conocida, la más tratada, ¿verdad?, es la muerte biológica, pero también podríamos hablar de pequeñas muertes o muertes parciales, muerte de biodiversidad, etc. Habría otra dimensión educativa de la conciencia de muerte, que es la conciencia histórica, la dimensión histórica, el sentirnos parte de una trayectoria y de un recorrido histórico y por tanto trascendente hacia nosotros, porque lo que conocemos y aquello que somos, pues se ha visto construido desde personas que ya no están, de otras épocas históricas, ¿no? Y al mismo tiempo trascendente en cuanto a aquello que nosotros quizá desde la conciencia de muerte podemos aportar a los demás y a esta evolución y esta trayectoria histórica. Otra perspectiva de la conciencia de muerte, otra dimensión, sería la que llamamos dimensión sociocultural. Aquí podemos tratar cuestiones tan relevantes para tratar con los estudiantes y con nosotros mismos, como el tabú a la muerte, el conocimiento de los distintos rituales, el conocimiento y la comprensión desde una mirada fenoménica y respetuosa, el debate sobre dilemas éticos en torno a la muerte en unas culturas, en otras. Lo contrario a educar sería adoctrinar, es decir, dar respuestas concretas y totales sobre estos dilemas, por ejemplo. La conciencia de muerte puede también ayudarnos a una identificación y un sentimiento cósmico de unión con el universo, con lo infinito, pero también con lo finito, con lo más pequeño, ¿no? De unión con la naturaleza. Otra dimensión sería la ontológica, es decir, desde la conciencia de muerte y de finitud, preguntarnos quiénes somos nosotros, qué es el ser. Esta apertura desde el cuestionamiento abierto infinitamente, sin necesidad de cerrarlo, pues sería potencialmente educativo. El cerramiento, el acotamiento, podría ser quizá adoctrinante, ¿no? Otra dimensión sería la mistérica, es decir, la aceptación de la duda, del misterio que rodea a nuestra muerte y a la muerte de los demás, la aceptación de la incertidumbre, de pérdida de control que supone la conciencia de muerte. Otra dimensión donde quizá nuestros principales educadores pues son los animales, pues sería la dimensión fenoménica, es decir, observar la muerte sin enjuiciar, sin interpretar, observarla sin más. El cambio, la caída, la pérdida, la muerte, sería también la dimensión taoísta, en el sentido de
de no pensamiento, solo observación de lo que ocurre, ¿no? Otra dimensión educativa de la conciencia de muerte sería la dimensión corporal, las posibilidades que el vivir con conciencia de muerte nos otorga para tomar conciencia de nuestro propio cuerpo, de la salud, del dolor, de la enfermedad, del cambio en nuestro cuerpo a lo largo de la vida, de nuestra fragilidad, pero también de nuestra fortaleza, de la integración del cuerpo con lo que podrían ser otras esferas de nuestro ser, ¿no? Otra dimensión que tratamos pues sería la dimensión psicológica, como la tensión continua con respecto a la conciencia de muerte pues es una fuerza constructora del yo, de nuestra identidad, de lo simbólico en los niños, ¿verdad? Y por último, podríamos hablar de una dimensión axiológica, es decir, cómo el vivir con conciencia de muerte pues puede ayudarnos a crecer con unos valores cada vez más abiertos, cada vez más inclusivos, cada vez más universales. Lo contrario a la educación respecto a esta dimensión axiológica, pues sería el educar en unos valores impuestos, ¿no? Bien, estas dimensiones de la conciencia de muerte son aplicables de manera curricular a todas las etapas educativas, a todas las etapas de la vida y también desde una perspectiva transversal o disciplinar, como hemos observado y como conclusión principal de esta ponencia, pues el destacar que la muerte puede ser educativa o puede ser lo contrario, puede cerrar a las personas, cerrar y bloquear el desarrollo de las personas, ¿no? Dependerá en gran medida del enfoque, en este caso de los educadores y de los formadores. Bien, esperando que haya sido de su interés, les envío un cordial saludo. Bien, muchas gracias al maestro Pablo Rodríguez por esas reflexiones que nos dan un contexto general del trabajo que se realiza desde el enfoque radical e inclusivo y la investigación en la pedagogía y en la didáctica para avanzar hacia un estado más consciente del ser humano. De esta manera, queremos también cerrar y damos cierre a esta mesa redonda, invitándolos a conocer un poco del trabajo que se viene realizando y que se ha mencionado con cada una de las intervenciones que se encuentra dentro del grupo de investigación Pedagogía, Formación y Conciencia, PFC, grupo consolidado de la Universidad Autónoma de Madrid. En él podrán encontrar un poco más de información sobre lo que se viene desarrollando y conocer de la misma manera lo que nos aporta el enfoque radical e inclusivo. Con esto y con un agradecimiento a todos y todas las participantes, les envío un abrazo y les agradezco todo el tiempo y la escucha que han dedicado a este espacio formativo. Muchas gracias y hasta pronto.